Bueno, dice algo que ya está no. Eh, Vuelvo a repetir, decía que hace Dani, ¿todo bien? Que quiero abordar tres temas. Fundamental, el tema primero como estudiante que tiene que ver con lo de la evaluación. Segundo, el tema del contexto post-paso y poder analizar algunas cosas que no tienen pretensión de certeza, ni de iluminación, de clarividencia, sino de pensar y de repensar algunas cosas del momento histórico a nivel político y social y económico, que tiene que ver también con las elecciones, pensar las elecciones a cara de octubre, y después abordar a partir de esto, de lo que se piense de la clase, de la situación pospaso, la clase 6 que decía que llamativamente tiene como una cierta actualidad, si bien son temas que tradicionalmente se tratan, hay algunas cosas, el encare tiene alguna actualidad bastante interesante para pensar. Entonces, en principio, volviendo al momento que estaba diciendo, el punto uno que tiene que ver con las notas el examen de la semana, hace 2 semanas que se hizo, ¿no? Sí. Eh, Todos los trabajos estuvieron bien, digamos, están aprobados. La única diferencia que tuve que hacer fue que a algunos no le pude entender la letra. Hay dos compañeros particulares que ellos ya lo saben, ¿no? Obviamente, digamos, no estamos ocultando nada, pero bueno, lo quiero hablar con ellos personalmente para poder ver cómo lo puedo evaluar, porque se me ha hecho muy complicado. Y después pasar por acá, después lo puedo pasar también en el chat, las notas. Y justamente mi idea era, si teníamos clase presencial, entregárselo y hacerles una devolución eh, puntual, digamos, en términos de las tres preguntas, ¿no? O las tres consignas. Y al mismo tiempo aprovechar a aquellos compañeros que no pudieron hacer el trabajo práctico, que lo pudieran hacer hoy. Bueno, estas cosas claramente no suceden este jueves, van a suceder el próximo jueves si todo sale bien. Así que bueno, voy pasando las notas. Si quiere alguno de ustedes, anótelas en el chat y las pasamos después por el grupo. Eh, pero como les digo, están en principio todos aprobados, excepto los otros compañeros que no le pueden entender las letras puntualmente nada más. Voy pasando las notas. Analía Adamo, 850. Araujo, María Victoria, 750. Melania Araya, 780. Cardoso Gastón, 8. López del Río Laura, 750. Diego Martino, 10. Selva Medina, 450. Graciela Ortiz, 533. Jessica Palavecino, 850. Santiago Sanguinetti, 525. Mirta Torres, 550. Dani Vázquez, 966. Y Miguel, 880. Perdón. Buen Martinetti. No sé si me faltó alguno. ¿O están todos? La mía, profesor, la de Sosa Martina. No la tengo. Martina, ¿por qué no la tengo? No sé, mirá que eran como 5 hojas, eran un montón. A ver, dame un segundo, porque tengo acá las evaluaciones. Encima te las puse como 1, 2, 3, 4. Ahora es momento de trabajar con una navaja. Chicos, tengan cuidado con los objetos. Será mejor que le pidan a un adulto que los ayude. También hemos pasado tanto tiempo trabajando en esto y ahora nos estás cortando en pedazos. Ay, no pongas el carruaje.
¿Quién está escuchando los dibujitos? Ya lo veo. A ver. Un momento, un poco. En los comentarios, mucho no. Ahora todo lo es. Colgar estos trozos de plástico para que no se queden colgando. Así. Muy bien, ahora podemos probar de la cola. Acá te tengo, Martí. Perdón. Bueno, 5:21. 5:21. Ay, Dios mío, qué poco. Con 4 se Pero igual se aprueba, ¿eh? aprueba. Igual se aprueba. Bien. Buenísimo. Menos mal que me hiciste acordar porque acá no te había notado. Sí. Bueno, lo que me faltan claramente son mi amigo Ramal, imposible entender la letra a mi compañero, y a Luis Viloni le entendí muy poquito, me costó bastante. Entonces esos compañeros no, digamos, no pude resolver la nota de ellos. La idea con ellos es justamente encontrarme y que ellos me puedan leer las respuestas, porque hice todo el esfuerzo y se me complicó bastante. Pero bueno, eso. Términos generales, los trabajos estuvieron bien. Quizás las dificultades más grandes estuvieron en el punto 6, perdón, en el punto 3, digamos, el que más lleva desarrollo y evaluación, digamos, en términos de porcentaje, es un 60% del examen, porque tiene 6 consignas, y justamente implicaba también un análisis de una situación disparadora para poder llevar y abordar la temática, la problemática, la definición de los actores. Bueno, siempre hay complicaciones en esa situación. Yo lo espero, digamos, espero que esa situación suceda porque claramente uno no está acostumbrado a analizar situaciones y ponerlas desde un marco teórico, entonces se trabajó eso. La mayoría respondió bien la consigna 1, la que tenía que ver con los atributos del Estado y las 3 características diferenciales del Estado moderno y el Estado antiguo. Obviamente porque en parte lo trabajamos bastante y en parte también porque es bastante claro en los textos que lo dimos. Y quizás en el punto 2 hubo como un intermedio entre todos. Algunos pudieron interpretar bien la imagen, otros no. Y a partir de interpretarlo bien o mal, obviamente derivaba en que no contestaran bien las consignas que estaban en ese punto. ¿Se acuerdan que el punto 2, la consigna 2, hablaba de analizar, por ejemplo, una imagen con la cual ustedes hacían una derivación de cuál era el régimen social de acumulación, cuáles eran las organizaciones sociales de la sociedad civil que representaban en ese momento, y apuntamos sobre la cuestión social. Y ahí hay algo importante, que bueno, que muchos tuvieron alguna dificultad, pero no tanta. Yo pensé que iban a tener más dificultades, que fue cuáles son las políticas sociales de aquel periodo, ¿no? Acá, digamos, entiendo que hay como una preconcepción de que las políticas sociales tienen que ver con algún efecto positivo sobre el sector social, digamos, o sobre la sociedad civil. Pero en realidad, en todas los regímenes políticos, incluso regímenes autoritarios, hay políticas sociales que definen también el modelo de representación política que tiene ese modelo político. Cuando hablamos de
de la situación de la imagen que refería al régimen social de acumulación particular del modelo agroexportador, si bien claramente había una escasez de políticas públicas destinadas a resolver el conflicto en términos progresistas o en términos de inclusión social, no obstante, sí había políticas sociales destinadas a sostener un régimen político de exclusión. ¿Qué quiero decir con esto? El modelo o el régimen social de acumulación está en vinculación a un modelo de Estado, pero este modelo de Estado, como digo, y el concepto de régimen social de acumulación, reproduce o trata de incorporar una lógica social y un formato de disciplinamiento social. Entonces, si bien nosotros podemos decir que en el modelo peronista hubo inclusión de las masas trabajadoras, no podemos decir de que en otros modelos no hubo políticas sociales de separación o distinción o diferenciaciones sociales. Es decir, todos los modelos políticos tienen una política social. No necesariamente la política social es una política social en términos progresivas o incorporación de nuevos sectores. Puede ser excluyente. Y ese es el caso del modelo agroexportador. En el modelo agroexportador, como en el modelo neoliberal, que ustedes seguramente si piensan en una política social les cuesta pensarla, en el modelo agroexportador hubo políticas de exclusión. Principalmente tenían que ver con una fuerte identificación, una búsqueda de la identificación nacional. Ahí estuvo la política social de la escuela pública, ¿no? Digamos, Sarmiento, Roca son los fundadores y los mayores difusores de la escuela pública, pero en términos de generar un sentimiento nacional. ¿Por qué? Porque hubo otra política social que tuvo que ver con suplantar una población de origen que existía en la Argentina por una población que se consideraba idealmente superior, como era la europea. Eso está establecido no solamente en el modelo liberal, sino que también está pensado en las bases de la Constitución argentina de aquella época. Entonces, políticas sociales había, claramente, pero que eran políticas sociales de exclusión o por lo menos de suplantación de la sociedad concreta, sobre la sociedad material con la que vivía esa Argentina, ¿no? Entonces, algunos nombraron claramente la política de inmigración. Es una política social. ¿Por qué? Porque tenía el objetivo de suplantar, reemplazar o eh, misturar una población criolla que se la reconocía como la barbarie, ¿sí? Por una población civilizada, que no era la argentina, sino que era la europea. Pero en ese mismo sentido, a partir de esa política social, vino otra política social que fue la generación de un sentimiento nacional, porque el problema era que la población que había llegado era tan diversa y sobre todo con ideas bastante contrarias al precepto conservador de aquel momento, que tuvieron que implementar algún tipo de sentimiento de identidad nacional para que la gente no, digamos, aceptara la conformación de ser población nacional. Y ahí estuvo la escuela pública, fundamental. La escuela fue un modelo de inclusión social, obviamente, digamos, elitista, pongámosle la palabra que quiera, pero fue un modelo de incorporación y de alfabetización, pero también para la generación de una identificación nacional. Y después, cuando hablamos de sucesos como el modelo, como sucesos que sucedieron en aquella época, como la Semana Trágica o el estado de sitio, a partir de esos sucesos se implementaron políticas claramente de exclusión social, como fue la ley de residencia. La ley de residencia obligaba a aquellos extranjeros o expresiones de población local que estaban vinculadas a conflictos a poder expulsarlos del país, ¿sí? La ley de residencia tenía que ver con eso. Esas cosas se fueron abordando durante el encuentro o la clase que dimos en aquel momento. Pero bueno, quiero decir, cuando planteaba la política social que muchos estaban en duda,
después la lograron resolver, y claramente había políticas sociales que tenían que ver con este modelo liberal. Liberal y agroexportador. No sé si otras cosas yo no vi, quizás alguna duda que le haya quedado, algunas preguntas quizás de aquel examen. No sé si se acuerdan todos. No, yo solamente tenía esa y la dudé todo el tiempo en poner lo de la política de migrantes porque me parecía que no era positiva, no sé, me lo mezclé y no lo puse. Así que ahora, bueno, ya me saqué la duda que era eso. Bien, bien, bien. Sí, por eso, digamos, durante el gobierno de Macri hubo política social. ¿Se entiende? Es decir, digamos, incluso en los modelos más autoritarios existe política social, porque no puede el Estado dejar de hacerla. Y su Claro. representación tiene que ver con una forma de pensar la sociedad, o como por lo menos esboza una cierta parte de la sociedad. Entonces, estará en la discusión y justamente forma parte de pensar el hoy, cuál es el modelo de representación social que es deseable y cuál es el modelo de política pública que permite la inclusión y no la exclusión, pero justamente todos los gobiernos tratan de expresar una cierta representación social. No forma parte de algo ajeno a los gobiernos liberales, por ejemplo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, no es algo propio solamente de los gobiernos progresistas o peronistas, sino que todos los gobiernos tienen una política social. Justamente es un trabajo nuestro también poder identificarlos y poder entender hacia dónde se dirigen o hacia dónde van. Bueno, eso por el lado de este examen. Que bueno, como ustedes saben, este es el individual. Vamos a ver si vamos a llegar a la parte del trabajo grupal. Pero bueno, esta sería la etapa 1 y está, por lo general, todos los compas lo aprobaron bien. No sé si quedó alguna duda, consulta. Hola Darío, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Melania. Quería consultar entonces, bueno, no sé si podremos por ahí ver el examen, digo, como para saber por ahí, porque ahora digo, en sí no se me ocurre alguna duda en particular, o sea, sí, también me pasó igual que a Laura esto de también de la dificultad como para identificar las políticas sociales, pero quería ver si eso, si tenemos posibilidad de poder revisarlo, como por ahí para ver algún error que hayas marcado que ahora no sepa como darme cuenta. Sí, sí, obvio. La idea es esa, es poder llevárselos, era la idea de hoy. Por eso tampoco quería que pasárselos por el WhatsApp, porque, digamos, me parecía importante poder hacer el intercambio. Tengan en cuenta, digamos, yo marqué cosas muy puntuales y van a haber marcaciones en lápiz, porque no quise tanto marcar en Virome, marqué poquito en Virome. Pero son estas cuestiones las que fui viendo de la mayoría. ¿Eh? La mayoría tuvieron esas observaciones. Y después, claramente, la consigna 3, cada uno tiene una dificultad distinta, digamos. Algunos identificaron bien el problema, pero identificaron algunos actores y otros no. Entonces eso no dio al punto entero, sino que dio a mitad de punto. Es decir, cosas muy, muy puntuales. Después, el momento de que sabía que iba a ser una dificultad y por eso yo no se los nombro. Es decir, poder identificar el momento en que una situación pasa de la agenda pública a la agenda de gobierno. Es difícil a veces, y bueno, algunos erraron en eso, o por lo menos desde la interpretación de la crónica se erró, pero bueno, no hay grande, el trabajo no era difícil, digamos, llevaba tiempo, porque le llevó tiempo, pero no era complejo. Así que nada, obviamente el jueves se los vuelvo a llevar, si no llueve como hoy, nos vamos a encontrar.
Ok, sí, a mí lo que me pasó con el último punto, que ahí también por apurada, la verdad, es que no leí bien la consigna, entonces cuando vi esta cuestión de A, B, C, D, empecé como en principio a responder así como si fueran preguntas, y cuando tuve que releer la consigna, ahí que en realidad tenía que escribir un texto, una reflexión que incluya esas cosas, y ahí ya había hecho el lío y tenía poco tiempo, ¿viste? Pero bueno, eso también está bueno a considerar, ¿no? Que primero hay que leer con cuidado todas las consignas, con tranquilidad y después hacer, ¿viste? Así Sí, que bueno. sí, pasa eso. Bueno, pero eso le pasa a todos. No conozco situación que no pase, es que nada, estás en el nerviosismo del examen, de que te queda, uno piensa que nunca te alcanza el tiempo y todo esto, entonces lees rápido las consignas y quizá la consigna pide menos de lo que vos le estás queriendo buscar, o quizás te pide algo más puntual de lo que vos te estás moviendo por otro lado. Entonces, bueno, nada, eso es, lo van a aprender con el curso de ser eh, más sujetos universitarios, digamos. Esa tranquilidad de poder esperar, darse el tiempo para pensar y responder, lo van a ir aprendiendo. Es una práctica, no lo van a resolver de un día para el otro. Ok, gracias. Nada. Bueno, pasando al segundo punto, que era, bueno, pensar un poco el tema de la situación de las elecciones, la pospaso, digamos. Eh, Nada, la idea era como poder hacer un poco con ustedes algún tipo de acercamiento a la situación que ocurrió. Digamos, estamos todos al tanto, digamos, de que eh, eh, la opción la opción actual, la opción electoral hoy más votada, es una de las opciones que más se aleja de nuestro espectro, por lo menos eh, político, social, ideológico. Es decir, hoy la Argentina o la mayoría del electorado argentino, y que fue a votar, y que esto es importante, se expresó por una opción electoral eh, que prácticamente pone en cuestionamiento muchos fundamentos eh, o fundaciones de este modelo que nosotros defendemos, ¿no? Que nosotros estamos llevando adelante, que tiene que ver con la presencia del Estado, la democratización, la inclusión, eh, la pluralidad, pero justamente también pensar cómo lo vivieron ustedes, al principio, digamos, cómo lo vivieron ustedes a esta situación, si alguno de ustedes fue fiscal o le tocó estar en alguna mesa, y también qué repercusiones digamos, que si alguno de ustedes también había podido prever esta situación, sobre todo sabiendo que muchos de nosotros trabajamos en barrios populares o en barrios que estamos más cerca de la población mayoritaria, y que fue el lugar donde más votos sacó esta opción, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría eso, como con ustedes ir reflexionando. Yo tengo algunas apreciaciones, pero primero quería que ustedes me cuenten, digamos, porque la idea sería entre las dos partes, es decir, entre su parte y la mía, y en conjunto, en colectivo, poder también pensar cómo nos afecta y de cara a futuro qué podríamos encarar o hacer en el marco de una defensa consolidada de algunos principios básicos que tenemos de acuerdo cuando entramos a la TUES, ¿no? Digamos, me parece que algunas cosas quizás parecen sobreentendidas si no las están, o también que tiene que ver con cómo ciertos derechos y garantías que han sido establecidas y que nosotros las tenemos como válidas y reconocidas, están en cuestionamiento, y cómo se juega eso y cómo se defiende eso. Sobre todo porque claramente desde la tecnicatura hay una situación de proponer y de pensar esta situación, y cómo lo vivieron los estudiantes, y cómo los que están interesados en pensar y repensar y aportar
a por lo menos a fortalecer una opción distinta que puedan colaborar e incorporarse a pensar esa situación. Entonces, bueno, haciendo toda esta introducción, eso, me gustaría saber cómo lo vivieron ustedes, si alguno fue fiscal, si alguno la vio venir, ¿no? Y qué piensan específicamente de que justamente esta opción, la opción que ganó a nivel nacional, ¿no? Estoy hablando a nivel nacional, a nivel provincial también, si bien ganó otra opción, también está todavía bastante, fue pequeña la diferencia. ¿Cómo lo vivieron eso? ¿Y cómo lo podemos pensar? No sé quién quiere empezar, quién quiere decir algo. Sí, yo quisiera contar un poco mi experiencia como fiscal general. Me Dale, gustaría Meli. conversar de eso. Bueno, fue la primera vez que lo hice y bueno, la verdad que estaba bastante nerviosa porque bueno, era mucha responsabilidad, digo, también un momento muy clave, ¿no? Digo, como fue una elección que sabíamos que iba a ser esto, ¿no? En un contexto muy difícil, muchas listas. Bueno, nada, todo muy, muy delicado. Y bueno, por suerte igual me tocó, digamos, una escuela bastante tranqui, una zona bastante tranquila, en donde, bueno, esta primera experiencia fue bastante buena, donde también tuve, digamos, se hizo equipo, digamos, entre los fiscales generales de todos los partidos presentes. Y bueno, y se organizó muy bien el tema de ir pasando, de siempre ir haciendo rondas, digo, de ir pasando para hacer reposición de boletas. Pero bueno, obviamente no todos los partidos tienen fiscales que estén haciendo ese trabajo, por lo tanto había faltante de boletas. Lo llamativo de esto es justamente que cada vez que alguien reclamaba que faltaban boletas, eran las que faltaban eran las boletas de Milei. Ujú. Lo cual fue una situación que charlando con otros fiscales de otras escuelas se repetía en todos lados. Lo cual, la verdad es que si bien yo pensaba que bueno, que durante todo este tiempo, estos últimos 2 años, Milei hizo su campaña y después también, digo, los medios hablando en contra, digo, creo que también terminaron como ayudándolo. Creo que los medios también cumplieron un rol fundamental. Creo que en un principio pensaron que lo estaban poniendo en contra y lo terminaron elevando. Pero bueno, eso es un análisis personal que hago de esta situación. Porque bueno, hablando mal también le hacen publicidad, me parece. Y bueno, lo que sucede es esto, ¿no? Si realmente las boletas que siempre reclamaban eran las de él, pero bueno, la verdad es que sí, todos los fiscales, digo, había bastante buen clima y la verdad es que bueno, sí esperaba, yo creo que sí esperaba que tenga una elección buena, sí me sorprendió que sea tan buena. Eh, Creo que bueno, que evidentemente resonó, digo, creo que una gran porción de la sociedad resonó con el mensaje, por un lado, y creo que también, bueno, el contexto que venimos viviendo en los últimos años, digo, ya sea con este gobierno, inclusive con el anterior, en donde, digo, pese a los esfuerzos y a las políticas que se implementan, la situación no mejora. Digo, yo creo que se hizo tan grande la grieta, tan grande, que trataron generando el espacio suficiente para que surja esta opción y que una gran parte de la población lo vote, porque digo, no fue un número menor. Así que bueno, por ahora este es mi aporte. Cedo la palabra, gracias. Gracias, Meli. ¿Algún otro? ¿Cómo lo vivió? Si quiere. Me gustó esta idea de lo que dijo Meli, digamos, como quizás algunas palabras fuertes, digamos, como el tema del mensaje, que hay un mensaje en la elección, eh, de lo de la cuestión de la grieta, lo de la cuestión de la publicidad que se le dio a esa opción electoral. Sí, yo quizás aportar en lo personal, lo vivido, la sensación que más me apareció fue tristeza, pero sobre todo miedo. Esa sensación de miedo es terrible, me parece hoy también leyendo un poco la clase, ¿no? Con respecto
cómo la democracia es algo que no está dado y que hay que cuidar. Me pasó que de conocer mucha gente que lo ha votado, mucha gente joven, me parece que es el público que más, digamos, votó a Milei, joven, digo, 18, 20, 22 años, que es también una generación donde, digamos, nació con muchos derechos y quizás esos derechos los ve como naturalizados, y bueno, que están y está todo bien y nadie nos los va a sacar. Y otra cosa que me da mucho miedo es de haber escuchado estos días gente que aparece ese mensaje como, que me parece que es lo que hizo que gane, es lo que tenemos está mal, lo que tuvimos hace 4 años también estaba mal, entonces necesitamos algo distinto. Y en ese distinto, bueno, viene lo que venga, ¿no? Como mucha gente sin efectivamente saber qué es lo que se está eligiendo. Y aparece eso, ¿no? Como, bueno, a ver este loco, a ver qué onda, qué propone. Bueno, viene a proponer otras cosas, a ver qué sucede con eso. Nada, como una cuestión muy, no sé, eso, que se tome tan a la ligera ciertas cosas que propone y que dice, a mí o sea, la sensación que tengo es de miedo, eh, y sobre todo porque uno espera ciertos números, y yo particularmente no me la esperaba venir. Sí sabemos que hay un núcleo duro de Argentina de derecha que en mi caso yo pensaba, bueno, siempre es un 30%, y de pronto ahora pensando en votos, Milei Bullrich superó el 50%. Entonces, ¿qué pasó en estos años, digamos, que se construyó ese porcentaje? ¿Qué es eso? A mí lo que me genera es miedo. Muy bueno tu aporte, Vic. Wow. Hola. Yo con lo que vieron las cifras me sorprendí, la verdad. Pero lo veo como un sacudón también, ¿no? Un sacudón, como que ya está, la sociedad está cansada del Boca River. El de acá o el de allá siempre, viste que está como dijo Melania, que dejaron una brecha grande, ¿no? Y como que está cansada la sociedad. Y yo pienso que se lo votó también como la juventud, y por lo que representan, me parece, porque son personas desestructuradas, ¿no? Viste que pienso que va por la imagen. Y como este muchacho está con, creo que es el Dipi el que lo acompaña en la fórmula, ¿no? El Dipi es un cantante, ¿puede ser? Sí, era uno de Yo los... ni- Creo que sí, que era por la matanza, ¿no? Por la matanza, sí, sí. Y yo pienso que viene por ese lado también, quizás porque es un representante también de lo popular. No sé, pienso que se habrán volcado por... No sé, porque yo escucho lo que propone y no me cierra lo que propone mi ley. Pero pienso que viene por la imagen, quizás. Y como también decía Melania, había muchas escuelas que faltaban boletas. No se sabía qué boletas, pero no se hacían cargo de la falta de boleta y la gente votaba otro candidato. Eso escuché también de qué pasó, de falta de boletas. Sí, es Como verdad. ahí no, así que, bueno, ese es mi aporte. Gracias, Martina. Perdón, quisiera agregar una cosita más en relación con la falta de boletas, porque digo, ese comentario, gracias, y qué bueno que lo hicieron de vuelta, que es un dato no menor, porque digo, pensemos que digo, quizás los partidos más grandes, ¿no? que tienen estructura y que tienen caja, pueden tener sus fiscales, ¿no? Y digo, y si ganaron con el número que ganaron, teniendo una fiscalización precaria, quiere decir que en realidad hay muchos votos que se perdieron y que quizás sí puedan estar en octubre. O sea, ganaron no teniendo estructura. Entonces digo, no me parece un dato menor. O sea que hay mucha gente que los votó, muchos más, o sea, mucha gente que los votó y mucha gente más que los puede llegar a votar en octubre. A eso iba con el tema de las boletas, gracias. Bien, buenísimo. Creo que estaba Diego, quería decir. Hola compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿se me escucha bien?
Perfecto. Sí. Porque yo a Después sí, Martina no Dani. la pude escuchar bien. Y no sé si soy yo o mi internet o la de ustedes. Bueno, no, a mí lo que quería decir, lo que más me preocupa de esto es que empieza a pesar más el individualismo que lo colectivo, ¿no? El economía, se entiende por muchos lados, ahora se analiza sociológicamente y que los derechos que le estamos diciendo que van a perder no los tienen y un montón de cosas. La cuestión que a la larga lo que termina primando es lo individual por sobre lo colectivo. Eso es lo que a mí más me preocupa y eso es todo lo que quiero decir. Estaba con el silenciado. Gracias, Diego. Pase Dani, creo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo hablando con un par de compañeras antes de las elecciones les dije que la veía fea, que no creía que ganáramos y se enojaron conmigo por los que le dije, pero bueno. La veía venir, no pensé que iba a ganar él, sino que pensé que iban a sacar más porcentaje entre los candidatos de Cambiemos. Y creo que yo voy directamente al peronismo, ¿no? Que es lo que me representa. Creo que el peronismo sacó esa cantidad de votos, quedamos terceros, principalmente porque, desde mi punto de vista, no escuchó a la sociedad y se quedó en discusiones internas que no permitió, que a la sociedad no le resolvía los problemas. Creo que sucedió eso. Comparto con Diego también que al estar ocupándose mucho de las discusiones internas y no estar al servicio de la sociedad se fue individualizando y empezó a tener una visión más egoísta. Así que bueno, la veo muy difícil. El lunes o martes empecé a sentir miedo, un poco de miedo, digamos, sí, miedo, a esto de la pérdida creo que si gana esta persona, la pérdida de democracia que se puede llegar a tener, ¿no? De la participación democrática. Me parece que la participación política se va a ver afectada. Espero que no ocurra eso, pero bueno, ese es mi mayor temor. Y no sé, me parece que tendríamos que encontrar las formas, las maneras para que la sociedad empiece a involucrarse en la discusión política y de la democracia, ¿no? O sea, construir más política y democracia, me parece que falta eso para contener. Buenísimo, Dani. Estoy escuchando. Pará, porque recién me perdí. Algo dijeron. ¿Quién era? Hablaba. Graciela. Jessica. Selva. Y. Bueno, hasta ahí creo. Bueno, hola. Sí. ¿Me escuchan? Sí, Cel, te escuchamos. Sí. Pará que habla primero Graciela. Bueno, Selvi. Bueno, sí, no, yo lo que quería, no sé por qué se escucha tan mal. No sé por qué. Yo lo que quería decir es que hoy, o sea, a mí, perdonen la palabra, ¿no? Pero me hizo pomada a mí El micrófono de Laura, el que repite el sonido. Si lo cerrás, ahí va. Hola. Sí, retumba.
No, no sé cómo se hace. Ahí está, Selva, Ahí ahí está, se... Selvi, ya está. Hola. Bueno, no sé si me están escuchando ahora. Sí, ahí se escucha bien. Bueno, no, a mí esto me dolió muchísimo lo que pasó. Sinceramente me dolió muchísimo porque muchos critican que el presidente no hizo nada, todas esas cosas, pero discúlpenme, capaz que no encaja lo que yo digo, pero es lo que yo siento. Pero al presidente lo agarró una pandemia, primero y principal. Y aparte, el otro gobierno que se fue dejó muchas cosas que este gobierno lo tuvo que solucionar. Y 4 años no son suficientes para solucionar todo. Pero, como es, lo que me quedé helada pensé que bueno, por ahí, qué sé yo, con Cambiemos, que por ahí le podía sacar unos puntos más, pero que le saque mi ley, me quedé sorprendida. Y me agarró temor, la verdad que me agarró temor y empecé a pensar y digo, ¿y de qué manera se puede concientizar a la gente? Porque mucha gente no fue a votar, eso me dolió mucho. No soy, no sé, capaz que hiero con las palabras, pero no fueron a votar. Yo he visto gente que no fue a votar y al otro día estaban haciendo la cola para la mercadería, cada uno su puntero político donde entregan la mercadería, gente cooperativista, que me dolió un montón. Pero no es la gente, sino la persona, yo digo, ¿no? Para mí, disfrazada de peronismo, porque yo, no sé, concientizar a la gente de que tiene que ir a votar, no importa si no votás a Massa, ¿me entendés? Pero votá, andá a votar. Y bueno, y eso me dolió. Se me hace que con el voto tendría que aplicarse algo como que, viste, ponele al otro día hay gente haciendo cola para tramitar una jubilación, hacerla más pronto. ¿Cómo? ¿Viniste a tramitar la jubilación hoy para hacerla más pronto y ayer no fuiste a votar? No importa si no me votaste a mí, pero no viniste, y bueno, no se hace tampoco. Habría que aplicar algo, ¿no? una sanción a eso de que no venís a votar. No tenés el trámite y bueno, no se puede hacer el trámite, lo vamos a dejar para más adelante. Es feo que te respondan eso, pero también es feo que no fuiste a votar, ¿me entendés? Y hay algo que me dolió muchísimo, muchísimo hoy acá en mi casa, cuando mi nuera me dijo que, no, me dice, dice, ¿fuiste a votar? Le dije yo, ¿votaron todos? Y me dice, no, yo no fui a votar. ¿Cómo que no fuiste a votar? Bueno, sí, fui a votar, lo voté a mi ley. A mi ley lo votaste y mi hijo me dijo que él no fue a votar. Y me dolió un montón, porque yo me daba bronca con la demás gente que vi que no han ido a votar. Y bueno, y me dolió un montón cuando mi hijo me dijo que no fue a votar y encima todo lo que hablaban recién las chicas acá, es como que quieren otra cosa, y mi hijo ya tiene 30 años, quieren otra cosa, a ver qué se puede hacer, me decían, no, vamos a ver qué hace este loco, no, ¿cómo vamos a ver? No lo podemos dejar entrar, no se puede, le digo yo. Y me dice, ¿y vos por qué lo vas a dejar? Y yo empecé a decir todo lo que a mí me parece, ¿no? Eh, del gobierno actual que tenemos, pero yo no estoy en contra del gobierno actual. Eh, Hay cosas que bueno, sí, no sé cómo explicar, por ahí no me hago entender yo. Por ejemplo, hoy llovió, acá se inundó todo, pero no es la culpa de Mayra Mendoza que se haya inundado, nos venimos inundando hace muchos años. Todo tiene su tiempo. En este tiempo que estuvo Mayra acá en Quilmes, hizo cosas, hizo un montón, y ya se va a solucionar, pero démosle otros años, otros 4 años más. No lo pudo hacer todo en 4 años. No es fácil hacer las cosas en 4 años. Bueno, no sé, pero a mí me lastimó mucho y yo estoy mal con el tema del voto. Me gustaría encontrar la manera de concientizar a la gente de que tiene que ir a votar. Así como la gente para cobrar la asignación familiar hay un control del gobierno que si vos no llevas el chico a la escuela o al médico no cobran la asignación familiar. Estoy hablando de asignación, no de salario. Bueno, algo así, un control con el tema del voto. Me parece que hay muchísima gente que no fue a votar. Y bueno, no, yo tengo mucha fe que vamos a salir adelante para octubre. Pero bueno, va a haber que hacer mucho, vamos a tener que hacer mucho hincapié. Es lo que digo, ¿no? No sé si me escucharon, pero
hablo desde el dolor, desde la bronca, porque me duele, más me dolió mi hijo cuando hoy me dijo eso. Sí, se te Gracias. escuchó, Cel. Gracias, tu aporte es buenísimo. Gracias. Sigue Grace, ¿seguías vos y después Bueno, Jessy? sí, sí. ¿Se me escucha? Sí. Bien. Bueno, con respecto a las votaciones, digo, me llamó la atención en cuanto a las boletas que estaban diciendo las chicas, ¿no? Había escuchado que dice que el correo no bajó boletas a colegios, ¿no? Ya la noche anterior tendría que haber bajado boletas y no bajó, especialmente de un partido, ¿no? Y eso me sorprendió, la desorganización. Después, en cuanto a las computadoras, una persona donde fui a votar, ¿no? O sea, digo, escuché que decía que, por ejemplo, tenía no sé cuántas computadoras rotas que tenían que venir el técnico a arreglar para que la gente pudiera votar, creo que fue en Capital, porque en el AMBA no. Y bueno, y no votar, o sea, tuvieron que ir a los colegios porque no podían entrar y no podían votar desde su casa, ¿sí? Entonces esto comparto lo que decía Melania con respecto a la desorganización en cuanto a los fiscales, ¿no? En cuanto a lo que se hace, ¿no? Esta desprolijidad. Y después me pasó así como habla Selva de los parientes, ¿no? Tengo mis sobrinas que fueron a votar y salió afuera y dijo, faltan boletas, ¿no? Y uno de los fiscales le respondió, y bueno, vota en blanco. O sea que me pareció una respuesta desubicada, ¿no? Y otro le dijo, bueno, mándalo a otro cuarto, o sea, a otro cuarto que no era el cuarto que a ella le correspondía, también. Nada, esas dos cositas me llamó la atención. Y sí, fue una sorpresa, Milei, primero porque no lo voté, no lo conozco, y no me entró el miedo, como expresaban los compañeros acá, sino el desconocimiento, ¿no? Desconocer de esta persona, no la conozco, no sé quién es. Entonces, ¿qué me llevó? A ir a estudiar su vida, a googlearlo, a ver quién sos, Milei, ¿no? O sea, no te conozco, quería ver un poquito la vida de él, ¿no? Su historia. Digo por si, no sé. Y me acordaba de todos los textos que nos dio para leer, ¿no? Me acordaba de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, ¿no? Cuando decían, generaban su propia ciudadanía. ¿Y qué había en la gente, en los ciudadanos, hacia la política, hacia los políticos? Mucha distancia, mucha indiferencia y extrañeza. Y digo, ¿qué diferencia hay entre aquellos años y ahora? O sea, la gente está desconforme, la gente está un poquito cansada y descreída, ¿sí? Yo creo que lo que hay acá es descreimiento, ¿no? Y dije, me acordaba de lo que hablaba usted, ¿no? Democracia-Estado, democracia liberal, democracia. Yo digo, acá está la democracia liberal. Es esa palabra liberal, ¿no? Que los jóvenes les habrá llamado la atención eso, ¿no? Y nada, me quedé pensando, a mí me cuestionó y me llevó a profundizar quién es esa persona a quien se lo quiere tener de presidente, ¿no? Y después cierro con esta palabra, que cuando dijeron que se vayan todos, ¿no? Esa palabra, ¿no? Tan fuerte fue el descreimiento de los ciudadanos que dijeron que se vayan todos. Nada, solo eso. Muy bueno, Graciela, gracias. Jessy. Buenas tardes. A mí me pasan distintas cosas. Por un lado, la cantidad de gente que cree que está votando a la izquierda, votándolo a Milei, por lo menos me pasa con muchos conocidos, que no sabe ni siquiera qué es la izquierda tampoco. Y por otro lado, lo que decían los compañeros, esto del individualismo, es algo que venimos hablando hace un montón de tiempo con otras cooperativas, de que no hay gente que participe y de que cuesta un montón que la gente participe dentro de su propio espacio por esto mismo. O sea, siendo cooperativistas, siguen siendo individualistas. Entonces, bueno, es algo que se venía hablando un montón en estos últimos meses y que ahora
post elecciones también lo estamos viendo y viendo cómo reforzamos también desde ahí. Participamos de espacios democráticos y nos parece ilógico que la gente no se sienta aparte, ¿no? Pero bueno, es algo a reforzar desde nuestro lugar, con los jóvenes sobre todo, pero bueno, eso es algo que ya lo veníamos hablando. Y por otro lado, me parece que también es momento de prepararnos, a los que nos interesa la política y a los que no, porque es momento de que surjan nuevos representantes también, porque estamos en un momento de crisis política donde los que están son los que vienen hace años y la gente descree un montón, y me parece que ya es tiempo de que haya una preparación, ¿no? O sea, no que sea cualquiera, pero sí prepararse para lo que viene y enfrentar lo que se venga también, ¿no? Porque está difícil para nosotros, y hay que enfrentar para las próximas, ¿no? Ojalá no, pero bueno, el ambiente está muy, muy feo por ahora. Gracias, Jessy. Buenísimo tu aporte. ¿Alguien más? Me gustaría que alguien más diga qué sintió y después quería pasar a otra cosa, a otro punto. Dale, Santi. Hola, hola compas. Yo hoy decía ¿se me escucha bien ahí? Perfecto. Si todos tienen apagado el micrófono, se escucha perfecto. No, yo hoy decía, hablaba con los compas, tuvimos la clase de Alberta, y se me había venido a la cabeza que igual lo que van diciendo las compañeras y los compañeros acá me hace pensar también si estoy en lo correcto o no. Bueno, es una primera impresión que se me vino en el momento cuando Milei tenía tantos votos y eso, que sentí que podría haber pasado desde otro lado, que le pudiera haber tocado, por ejemplo, a la izquierda, como si hoy en la otra clase lo decía, como que no sé si se buscó, y es una pregunta que me hago a mí también, tanto las ideas, si se votaron las ideas así de derecha o un personaje como más radicalizado, algo que se está buscando como algo distinto desde donde sea, y no sé cuánto pesa lo que él está diciendo, eh, o si es una combinación de cosas, pero yo pensaba, mientras ustedes hablaban, que por ejemplo Manuela Castañeira, que planteaba también, no sé, los 500.000 pesos de salario universal, creo que es algo así la propuesta, y también se podría tomar como una propuesta, no sé, entre comillas, extrema, como Milei desde el otro lado plantea la dolarización. No sé si son comparables porque no entiendo mucho, pero siento que la bala rebotó como para un lado, que alguien lo supo aprovechar quizás, con algunas maneras que no sé si aparecía un personaje así, por ejemplo, por nombrar de la izquierda, tan radical o, entre comillas, revolucionario, perdón si asocio revolucionario con Milei, pero la realidad es que es lo que sentí. También un poco preocupado desde el lado de la cercanía que tenemos o de la cantidad de votos más allá de la política, porque yo también siento que entiendo muy poco, que haber entrado en esta carrera fue mi primera contacto con lo político.